7:57 de la noche del 13 de enero del 2023. Una vez más nos reunimos alegres, contentos, dichosos, después de presentarnos, después de hablarle a Él. Ahora Él nos va a hablar a nosotros. Recordemos por allá en Hebreos capítulo 1, dice que en tiempos antiguos Dios hablaba a través de visiones, de sueños de profetas a nuestros padres anteriores. Pero ahora habla a través de su Hijo. Y como Él habla a través de su Hijo, ya vamos a ver en la introducción, que comienza la introducción de nuestras clases todos los días diciendo el Señor: mirad que nadie os engañe. Porque van a venir muchos diciendo yo soy el Cristo, y termina la frase con algo impresionante: y muchos serán engañados. ¿Qué sucede? Que cuando usted vea la introducción, mire el final, el último versículo, y es muy claro. La verdad se encuentra en la palabra. Ella habla de Jesucristo. Entonces hoy Dios nos habla a través de su Hijo por medio de la palabra. Por eso venimos a estudiar. Por eso sacamos el tiempo para poder ir anotando, aprendiendo, y a través de la repetición de la enseñanza nos vamos formando. ¿Ok? Entonces un cordial saludo. Hola Carlitos, hola Yadira, hola Willington, Gladiveda, Alejandro, Noemí, que se encuentran. Y bueno, ya estamos, ya falta un minutico, vamos a iniciar entonces. Sean todos bienvenidos con mucha alegría a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Hoy es el video 17, el video número 17 del tema, esto es personal, ¿no? No sé, tal vez ustedes tengan algún tema espectacular, pero para mi parecer el tema más espectacular es este, el tabernáculo de David. ¿Por qué es el tema más espectacular? No es por mero gusto, sino que precisamente estudiando el tabernáculo de David encontramos toda la doctrina, toda. Estudiando el tabernáculo de David podemos aprender del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estudiando el tabernáculo de David, por ejemplo, voy a mostrarles aquí la diapositiva, aprendemos de jurisprudencia, aprendemos de derecho canónico bíblico y también del derecho mundano. Mírelo acá. Aprendemos el tabernáculo completo, aprendemos el Padre Nuestro, la armadura de Dios, que hay cristianos que no tienen idea de qué es la armadura de Dios. Por eso me llama la atención. Aprendemos acerca de la justificación, la salvación, la fe. Aprendemos de la santidad, que ese es el tema de hoy. Por eso para mí, y estoy orándole al Señor porque creo que me va a dar permiso de escribir un libro acerca de este tema. Porque necesitamos que la gente conozca el tabernáculo de David. Oído, no es el tabernáculo de David porque su siervo sea David. No, mi nombre es David. Pero es el tabernáculo de David porque precisamente, alguien que me ayude por favor a leer Amós capítulo 9 versículo 11 y 12, y otra persona que busque Hechos de los Apóstoles capítulo 15 versículo 16 al 18. Dos textos, los únicos que hablan del tabernáculo de David en la Biblia,
están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y es una promesa. ¿Cuál? Miremoslo, por favor. ¿Quién tiene Amós capítulo 9, versículo 11 y 12, por favor? Rápidamente. Gladibet, Alejo, Carlitos, ¿quién encontró? Yadira, Marta. Amós. Dale. Y alguien va buscando, por favor, Yadira, leamos. Y alguien va buscando Hechos, capítulo 15, versículo 16 al 18. ¿Qué dice? Amós, capítulo 9, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Esa es la profecía, hasta ahí, esa es la profecía que en un tiempo futuro iba a ser restaurado un lugar especial, que es un tabernáculo, pero no el que le dio a Moisés en Éxodo capítulo 25 en adelante. No el tabernáculo que ellos llevaron durante 40 años. No, es un lugar nuevo. ¿Y qué dice Hechos? ¿Quién encontró, por favor, Hechos capítulo 15, versículo 16 y 18 al 18? Yo tengo Hechos. Dale, Gladibet. Qué pena, madrecita. Hechos 15, 16 al 18. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces nótese que hay una profecía que de un tabernáculo que estaba caído, y eso es lo que hemos venido estudiando. Por eso vamos en el video 17 y hasta ahora estamos comenzando. Los 17 videos anteriores hablamos de la historia de ese tabernáculo de David. Los 17 videos anteriores comenzamos a dividir en 7 puntos. 7 puntos. El tabernáculo de reunión dado a Moisés, el Padre Nuestro y la armadura de Dios. Y de cómo en el punto 1 ya hablamos del permiso, el derecho de entrar, que lo da ¿quién? El sumo sacerdote Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Y ahí vamos leyendo que tenemos, por ejemplo, el altar del holocausto. Ya leímos acerca de los sacrificios y las ofrendas por el pecado, por acción de gracias, holocausto de alabanza. Y lo primero que nos dice Dios es: bueno, mi querido, te quiero ver todas las mañanas y todas las noches sacrificando. Ahí estudiamos también lo que es la verdad. Ese tema de la verdad filosóficamente me llamó la atención, que varias personas me dijeron no tenía ni idea, y me quedó claro de qué es la verdad. Hablamos ayer y estos días muchos temas, pero hoy, ayer por ejemplo hablamos de la fuente de bronce. ¿Recuerdan? Que la fuente de bronce es la palabra, que es la que nos limpia. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar ¿qué? La palabra. Ahora, la fuente de bronce es el punto 3. Y en el Padre Nuestro, el punto 3, ¿cuál es? En el punto 1, Padre Nuestro. En el punto 2, que estás en los cielos. Y en el punto 3 ahora es: santificado sea ¿qué? Tu nombre. ¿Ok? Y vamos a comenzar a desglosar poquito a poquito este tema. En este tema de santificado sea tu nombre hay dos cosas importantes. ¿Cuáles? Primero, la santidad.
Y segundo, vamos a hablar, no tal vez hoy, no creo que alcancemos hoy. El próximo lunes vamos a hablar del verdadero nombre de Dios y de por qué oído nosotros alabamos y adoramos el nombre de Jesús. Hay personas que no tienen idea de qué significa la palabra Jesús. No se pierda eso el lunes, pero hoy lleva por título santidad. 2 palabras. Y quiero que se las aprendan porque, mucha atención. La palabra santidad es una palabra inventada por el catolicismo. Ojo con lo que voy a decir y no lo que no he dicho. La palabra santidad es una palabra que realmente no existe, sino que es inventada por el catolicismo, y que si usted se pone a mirar bien, la palabra santidad no significa nada. ¿Qué es santidad? En la sola palabra no te dice nada. Y el significado fue manipulado por el catolicismo hasta el punto que los católicos creen que santos son solamente los que han muerto y no los que están vivos. Entonces vamos a comenzar a leer que hay un problema. ¿Cuál? Entonces mire, vamos a aprender a usar ciertas herramientas. Como están entrando nuevas personas, quiero que vean la pantalla, por favor. Cuando usted tenga internet y necesite buscar, hay algo llamado miconcordancia.com. Si ustedes se dan cuenta, aparece esta página en blanco. ¿Qué significa? Usted escribe aquí una palabra, por ejemplo, santos. Voy a buscar esa palabra. No voy a buscar santidad, ni voy a buscar santos, sino en plural, porque quiero mostrarles algo. Le doy clic y me aparece la palabra que yo busqué en todos los libros de la Biblia, en Éxodo, en Levítico, por ejemplo, y me voy a ir hacia abajo, y por ejemplo me voy a buscar Romanos, que estoy buscando algo que yo sé que está en el libro de Romanos, ¿sí? Y en el capítulo 1, versículo 7 ya lo encuentro. Entonces ya yo encontré lo que estaba buscando. Usen esas herramientas, apréndanlas a usar. Alguien que por favor lea Romanos capítulo 1, versículo 7. ¿Quién lo hace, por favor? Romanos 1:7. ¿Qué dice Romanos 1:7? Amén, amén. Romano. ¿Sí? Mi hermana, lea. Ajá. No, espera, hermano. Bueno, Romanos 1:7. Bueno, madre, madre, usted lea Romanos 1:7 y Jorgito, busque Hechos 26:10, si es tan amable. ¿Listo? Yadira, busca Romanos 12:13, por favor. ¿Sí? Gladived, Alejandro, ¿están por ahí? ¿Se me fueron Gladived y Alejandro? No, sino que como tengo que girar la pantalla, de ese lado no me funciona la pantalla. Bueno, Gladived, No Romano vas buscando tú Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Willington, si eres tan amable, vas a buscar Primera de Corintios 7:14. Ojo, anoten que estoy cogiendo al azar. ¿Listo? Mi hermana Edelmira está por ahí. Ya Yadira tiene, ¿verdad? ¿Ya le di a Yadira? Sí. Edelmira Manjarres, buenas noches. Sí, señor. ¿Sí? Buenas noches. Segunda de Corintios 13:13. Carlitos, ¿tienes una Biblia a la mano, Carlitos? Sí, señor. Sí, bueno. Efesios 1:1. Acabo de escoger unos versículos de los muchos que hay, que lo primero que usted tiene que entender es lo siguiente. Preste atención.
Comencemos en orden. Marta Zafra, ¿cuál te tocó a ti, por favor? Romanos 1:8. ¿Qué dice? Desde el 7, por favor, desde el 7. ¿Sí? Desde el versículo 7. ¿Desde dónde? Versículo 7, por favor. Por eso. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ya se dieron cuenta? Le está diciendo a quiénes. A los de Roma. A los que están viviendo en Roma, que están siendo llamados ¿a qué? A ser santos. Y lo primero que que necesitamos quitarnos de la cabeza es que en el catolicismo se le llama santo a unas personas que han llevado un proceso, es un proceso que se le hace para ser llamados santos. Y en ese proceso, madre, ¿está sonando algo? En ese proceso, ¿sí?, hay un proceso de canonización y hay un proceso de santificación. Y el proceso de santificación, ¿sabe cuál es el inicio? El primero, que esté muerto. ¿Cómo? Sí. En la Iglesia Católica, ninguno recibe la palabra santo si está vivo. Yo sé que ustedes han escuchado hablar del Santo Padre, del Santo Papa, pero a él todavía no lo han canonizado, ni lo han declarado o beatificado como santo. En el 2021, no me acuerdo qué mes, recuerdo que le mandé un mensaje a todos ustedes, les dije, entren rápido a YouTube en tal página y miren lo que está pasando. Sucede y acontece que en Venezuela, si no estoy mal, perdónenme un poquitico si me desubico, creo que sí es Venezuela, se estaba llevando a cabo un rito para declarar al doctor ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández como santo de la Iglesia Católica. Entonces, José Gregorio Hernández cumplía los 3 requisitos. El primero, estar muerto. El segundo, conferírsele una buena reputación, que fuera una persona piadosa. Mientras estaban en esa ceremonia, yo me puse a leer y para qué, mire, el tipo excelente, o sea, como ser humano, como persona, José Gregorio Hernández fue un ser humano loable, piadoso, ¿sí? Buen médico, amoroso a los pobres, a los necesitados. Bien, yo dije, bueno, cumplió el segundo requisito. Pero el tercer requisito me llamó la atención, y es que debía haber hecho un milagro, 2 o 3 milagros, ¿sí? Creo que son 3. A José Gregorio Hernández ya se le había hecho un proceso de beatificación. Perdónenme si no sé mucho y no hablo con tanta profundidad, porque es que yo del catolicismo casi no sé, solo lo que he logrado investigar. Yo no me eduqué en el catolicismo, pero a José Gregorio Hernández no se le había declarado santo porque le faltaba un milagro. A él sí se le habían visto ya 2 milagros anteriores, pero le faltaba uno. Y cuando yo estaba viendo el proceso, explicaban que ahora sí el Papa Francisco I había dado la orden de canonizarlo, de llamarlo santo, porque en el año de 2019, él había sanado a una niña que había recibido un disparo letal
y milagrosamente la niña fue operada por José Gregorio Hernández. Dice que, bueno, según lo que cuentan, ¿no? Porque eso ya son testimonios de ellos, que la niña iba a morir y que le dice la niña, ya el doctor viene. Y el doctor estaba ahí y el doctor le dice que, ¿cómo así? Sí, ya el doctor viene y me va a operar. Y según el cuento de ellos, porque eso es una suma entre el vudú y la santería, que ahorita no vamos a hablar de eso. Entre el vudú y la santería, en Venezuela se maneja mucho ese tema. Y el doctor supo y entendió que estaba hablando de José Gregorio Hernández. Entonces trajo un vasito de agua y lo puso ahí. Según el cuento es que hay que dejarle agua para que él haga sus milagros y un hilo y algo así por el estilo. Y el médico cuenta que él sabía lo que iba a pasar e hizo tiempo y se fue. Voy a buscar unos instrumentos y se fue. Cuando él regresó, la niña ya estaba salvada y había sido operada. Yo llegué y dije, uy, ese José Gregorio Hernández tremendo, ¿no? Cipote doctor, pensé yo, para mis adentros, ¿no? Yo le dije, bueno, le dejaron el agua, el hilo, no sé, bueno. Pero oh sorpresa cuando me doy cuenta que la niña fue operada en el 2019 y José Gregorio Hernández murió 100 años antes. Entonces yo me quedé así como ustedes, como, espere, pare un momentico, ¿qué? Sí. El espíritu de José Gregorio Hernández operó a la niña. Usted y yo ya sabemos que eso es un demonio. ¿Por qué les digo esto? Porque en la Iglesia Católica nadie es santo hasta después de muerto. María Teresa de Calcuta. Bueno, hay una santa colombiana que hace poco la declararon santa, pero ya había muerto. ¿El problema cuál es? Que estamos leyendo versículos que está diciéndole a los que viven en Roma que están llamados a ser ¿qué? Santos, pero en vida, no en muertos. Jorgito, ¿cuál es el texto que te tocó a ti, por favor? Jorge. El mío es Hechos 26:10. Hechos, déjame buscarlo, por favor. Hechos capítulo 26, versículo 10. ¿Qué dice? Por favor, léelo. Dice, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Amén. Entonces nótese que el mismo Pablo, si está contando, se está presentando ante el rey Agripa y le está diciendo en el versículo 7, yo he acusado a los judíos. En el versículo 9 dice, yo había creído muchas cosas contra Jesús de Nazaret. Y yo, en el versículo 10, encerré en la cárcel ¿a quién? Y utiliza la palabra santos. Está diciendo, los encerró, están vivos. Y los llama santos oídos. Cuando él era un inconverso, él perseguía santos de Jesucristo. Yadira, ¿cuál te tocó a ti, por favor? Micrófono. Romanos 12:13. Déjeme buscarlo, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 13. Si ustedes quieren profundizar más, recuerden que van a la concordancia, escriben la palabra santos y ahí le aparecen muchos versículos. ¿Qué dice Romanos 12:13, Yadira? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces la pregunta es, ¿qué necesidad tiene un santo muerto? Ahí está hablando, porque no hace falta el cura Luis Toro, ¿no? Que no sé si ustedes han dado cuenta que lo cogen y ese se pega unas escabulladas espectaculares, manipula el texto y ya. Me llama la atención que Luis Toro le dice a la gente, demuéstreme que Jesús tuvo más hermanos. A ver, demuéstreme que María tuvo más hijos. No, así es.
demuéstreme que María tuvo más hijos. Y ojo, y dice enseguida, pero no me vaya a leer donde dice los hermanos de Jesús. Eso no. Léame otra cosa. Y uno se queda diciendo, bueno, entonces, ¿qué quiere que le lea? Si precisamente el texto dice que estaban la mamá, los apóstoles y los hermanos de Jesús. ¿De quién cree usted que está hablando? No. Esos textos que dicen hermanos de Jesús, no. Pero demuéstreme que Jesús tuvo más hermanos. Eso se llama manipular el texto. No hace falta el que me venga a decir, no, está aquí hablando de santos muertos. Acabamos de leer un versículo que dice que hay que ser santos, sí, pero ese es después de muerto. No. Aquí dice que hay que compartir las necesidades de los santos y ya después de muertos no tienen ninguna necesidad. Y hay que practicar la hospitalidad con los santos. ¿Esa hospitalidad qué significa? Recibirlos en la casa. La Divet, ¿cuál te tocó a ti? 1 Corintios 1:2 me dijo. Déjeme buscarlo, por favor. 1 Corintios 1:2. Entonces, hasta ahora estamos mirando lo que no es. Recuerden que conmigo ustedes aprenden la antítesis y la tesis también. Y yo les muestro todos los flancos para que usted se dé cuenta cuál es la verdad y saque sus propias conclusiones. Desde el versículo 1, Gladives, si eres tan amable, por favor. ¿Qué dice? 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Leímos, gracias pasa a vosotros. Leímos un texto que leyó Jorge, que ese texto estaba hablando cuando Pablo estaba en Jerusalén, o sea que en Jerusalén había santos. Leímos dos textos de Roma. Hay santos en Roma. Y este texto dice aquí a los que están en Corinto. Y dice que estamos llamados a ser santificados, no en la Iglesia Católica ni en el Papa, sino en Cristo Jesús. Llamado, y dice, en cualquier lugar, China, Japón, Rusia, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, donde invoquen el nombre de Jesús. ¿Estamos? Bueno, Willington, ¿cuál te tocó a ti, Willington? Micrófono, amigo. Willington, el micrófono lo tienes desactivado. 1 Corintios. ¿Sí? 7:11. 1 Corintios 7:11. ¿Qué dice? Por favor. Bueno, pero en caso de separarse, que no se vuelva a casar. Desde el versículo 10, por favor. Desde el versículo 10, qué pena contigo. No. Pero a los que están unidos en matrimonio les doy este mandato, que en realidad no es mío sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo. Pero en caso de separarse, que no se vuelva a casar o que se reconcilie con su esposo. De la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. Siga, por favor. A los demás les digo... ¿Ahí? Siga, por favor, qué pena. A los demás les digo, yo y no el Señor, si la esposa de algún hermano no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, este no debe abandonarla. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco ésta debe abandonarla. Porque el esposo no creyente es santificado en su esposa, y la esposa no creyente es santificada en su esposo. Si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Mire que dice que
mientras el creyente viva con el inconverso, los hijos son ¿qué? Y utiliza la palabra no. Mientras vivan juntos son santos, pero si se separan son inmundos, sucios, es la palabra. ¿Se dan cuenta que está hablando de santos, pero en vida? Edelmira, ¿cuál te tocó, Edelmira? Segunda de Corintios 13:13. ¿Qué dice segunda de... Ya va. Todos Espérate. Dame tiempito para poder llegar hasta allá. Segunda de Corintios 13:13. ¿Qué dice? Todos los santos os saludan. ¿Se da cuenta que están vivos? Entonces, ¿cómo es posible que digan eso? Carlos, ¿qué dice Carlitos? ¿Cuál te tocó a ti? Señor. ¿Cuál te tocó a ti? Efesios 1. Efesios 1, versículo ¿qué? 1. Dale, ¿qué dice, por favor? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. En Éfeso. Entonces imagínese a quién le está escribiendo Pablo. Le está escribiendo a los santos que están. Le escribió, perseguía a los de Jerusalén, le escribió a los de Roma, le escribió a los de Corinto. Ahora le está escribiendo a los de ¿qué? A los de Éfeso. Entonces, bueno, volvamos a retomar. La palabra santo es un invento católico, porque la palabra santo no tiene un significado verdadero, entonces es manipulable a los que la inventaron. Entonces no existe. Bueno, no, el santo no existe. Existe es el original, que no es en latín o en castellano, que el castellano viene del latín, del idioma de los romanos, sino que viene del hebreo escrito en la Biblia, o del griego escrito en la Biblia, que lo acabamos de encontrar. ¿Estamos claros ahí? ¿Cuál es la palabra original? Recuerden que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, y cada vez que ustedes en el Antiguo Testamento lean la palabra santo, el original de ahí es Kadosh, K-A-D-O-S-H, Kadosh. ¿Qué es Kadosh? Es una palabra hebrea. ¿Estamos claros? Por ejemplo, vamos a buscar aquí. Vamos a buscar en Éxodo el perfume del guardarreposo santo. Déjenme un momentico, busco aquí algo. Hizo el aceite, tomará, le comerá sin levadura. No, es que hay un versículo que me interesa. Toma el carnero, pondrás debajo de los corchetes. Bueno, cuando el sumo sacerdote le hicieron las vestiduras, el sumo sacerdote tenía una lámina de oro aquí en la frente. Y en esa lámina de oro estaba escrita la palabra Kadosh, que la tradujeron al castellano como santo, pero no significa santo. ¿Qué significa la palabra Kadosh en hebreo? O en griego, el texto que leyeron todos ustedes son del Nuevo Testamento, y fue escrito ya no en hebreo, sino en griegos. Y la palabra en griego es agios, aios, H-A-H-I-O-S, aios o hagios o agios, como lo quiera pronunciar. ¿Qué significa Kadosh en hebreo o qué significa aios en griego? Significa apartado. Y cuando hablamos de apartado, eso sí tiene un significado, ¿verdad o no? Carrito, ¿estás por ahí? Willington, ¿se me fueron o qué? Prendan la cámara, muchachos. Aquí estoy. ¿Sí? Carlitos, ¿dónde estás? Carlos, ¿qué significa apartado para ti?
¿Qué significa? No te escucho. Apartados. ¿Qué significa? Por ejemplo, vamos a buscar Primera de Pedro 1.16. Vamos a pensar. Póngale cuidado. Primera de Pedro 1.16. Vamos a buscarlo todos. Léanlo, por favor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16. ¿Quién lo encontró, por favor? Y lo lee enseguida. Primera de Pedro 1, 16. ¿Qué dice? 16. Primera de Pedro 1:16. Léelo, Edelmira. Qué pena, Willington. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Ese santo está escrito ¿en qué idioma? ¿Latín? No. No. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces ahí en el original es Aios. Sed Aios porque yo soy Aios. H-A-H-I-O-S. Pero Pedro está diciendo que está escrito. ¿Qué significa? Que eso viene del Antiguo Testamento. Vamos a leer Levítico capítulo 11, versículo 44 al 45. Levítico capítulo 11, versículo 44 al 45. ¿Qué dice, por favor? ¿Alguien está sonando un micrófono? ¿Tiene abierto un micrófono? Por favor. Versículo 44 en adelante. ¿Quién lo lee, por favor? Amén. Dale, desde el 44. Levítico 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces nótese algo. Versículo 45, qué pena. Versículo 45 también. 45. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Pedro se estaba refiriendo a este pasaje y a otro que hay por allá en el capítulo 19, versículo 2. Alguien que lea el capítulo 19, versículo 2, por favor, de Levítico. ¿Qué dice? Levítico 19, 2. Rápidamente. Levítico 19:2. Dale, madre. Levítico 19:2. Cada uno temerá a su madre y a su padre. No. En mis días de ¿Dónde estás? es este. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento está escrito de parte de Dios: ustedes van a ser ¿qué? Kadosh, que es la palabra en hebreo. No se hablaba griego porque todavía los griegos ni existían. Y no se hablaba castellano porque todavía los romanos no existen. ¿No ve que el castellano viene del latín? Entonces, cuando uno va a traducir, usted debe irse, oído, mire, présteme atención. Esto es algo que el otro día yo estaba disertando hablando de lingüística, de la lengua nuestra. Yo no puedo utilizar palabras, ¿sí?, sin mirar el contexto de la palabra. ¿Qué es el contexto? Sin mirar el tiempo, la geografía, la cultura. Por ejemplo, ¿dónde está mi cucha? Madrecita, déjese ver, por favor, si es tan amable. Prenda la cámara. Sí. Ay, ya dije donde no era. Bueno,
La señora que está ahí, Marta Zafra Calderón, sí, Diga. que todavía la tecnología le atropella. No, es que el dedito no obedece bien sí. todavía. Y me borra la... La señora Marta Zafra es mi madre. ¿Cierto? Amén. Marta Zafra Calderón, la madre de David Menco Zafra, ¿en qué universidad estudió? Francisco de Paula Santander. No es cierto. Ah, no. No, no es cierto. ¿Quién sabe por qué no es cierto? Porque, ¿verdad? porque en Francisco de Paula Santander usted no era madre mía. Allá estudió Marta Zafra Calderón, la que después iba a ser mamá de David Menco Zafra. Entonces el problema es cuando utiliza unas palabras fuera del tiempo. Me estoy haciendo entender. Entonces, si yo voy a traducir la Biblia, tengo que entender que el Antiguo Testamento no puedo usar palabras que no han sido utilizadas en esa época. Y yo, por ejemplo, creo que los traductores, en vez de estar escribiendo la palabra santo, deberían haber escrito: sed apartados porque yo soy apartado, que eso significa kadosh en hebreo o ajos en griego. ¿Me hago entender? Vamos a leer otra vez los textos. Póngale cuidado. Jorgito, ¿el texto tuyo cuál era? Hechos 26:10. Hechos 26:10. Ahora léelo, si eres tan amable. ¿Dónde está Hechos 26:10? Ya me perdió. Hechos 26:10. Léelo, pero no utilizando la palabra santos, sino utilizando la palabra verdadera, apartados. ¿Qué dice? Apartados. Dice, 26. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los apartados, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Se da cuenta que cuando utilizamos la palabra que debe ser, eso sí tiene un significado? Carlitos, ¿estás por ahí? Señor. Ahora, Sí, ¿qué, señor. para ti, qué significa la palabra apartados? ¿Qué quiere decir? Micrófono, Carlitos. ¿Se me fue? ¿Qué significa apartados? Ser apartados porque yo soy apartado. Es más, la Biblia dice que Dios es 3 veces santo. O sea, Él es apartado, apartado y apartado. ¿Apartado de qué, Carlos? ¿De qué, Milena? Carlos. Apartados. De los demás. Apartados del mundo, apartados del pecado, apartados de los pecadores, apartados de ese desfile que se está llevando en este instante aquí en Ciénaga, porque ya comenzaron los festividades de Ciénaga, y entonces iniciaron hoy con el desfile gay. Y están todos allá, las machorras creo que le llaman, y les parece muy divertido vestirse homosexuales y besarse y tener sexo entre ellos. Entonces imagínense un cristiano ahorita allá. ¿Dónde está Gladibet y Alejandro? ¿Están acá o en el festival? ¿Están aquí? No, aquí estamos. ¿Están acá? ¿Por qué? Encerrados en el cuarto. ¿Por qué? Porque ellos son apartados. Entonces imaginen los santos, lo apartados que somos nosotros de las festividades mundanas. Por eso es importante entender la palabra santo en su original, kadosh en hebreo, agios en griego. Le tengo que hacer esa pregunta a todos ustedes. ¿Mis hermanos son apartados? Hágase esa pregunta. ¿Yo me tengo que apartar de qué?
Vamos a mirar Génesis capítulo 1. Vámonos a Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. ¿Quién empieza a leerlo? Por favor. Versículo 3. Amén. En adelante. Despacio. Amén. Ajá. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Y qué? Y llamó a Dios. Espera. ¿Y qué? Y eso, Kadosh, apartó. Lo primero que debe haber en nuestra vida es una separación entre la luz y las tinieblas. Y cuando yo llego a Cristo, yo ya sé cuáles son las tinieblas. ¿Verdad o no? ¿Quién de los presentes aquí todavía vive con las tinieblas al lado? Perdónenme lo que voy a decir, pero nadie me puede decir a mí que el amante es luz. No, la amante de todo hombre y de toda mujer es una tiniebla. Por eso aquí en Colombia, en la región Caribe, ¿cómo le llaman? El tinieblo, la tiniebla. Entonces, como yo conozco cristianos que tienen amante. Y recuerdo a uno por ahí que un día orando, que el Señor me mostró, hablábamos, estábamos en un discipulado, y él llorando le dijo: Señor, apártame del amante, quítamela. Y yo le dije: hey, pare un momentico, ¿usted qué está diciendo? ¿Que Dios me quite el amante? No, la Biblia dice: huid de la fornicación. Es usted el que tiene que irse de ahí. No vaya a creer que Dios se la va a quitar. ¿Quién le dijo a usted eso? Ese es su problema y usted lo tiene que solucionar. Tal vez quíteme el deseo, las ganas de estar con ella, ayúdeme, deme la fuerza, pero el que tiene que dejarle a usted, vaya pues, comenzando borrando el numerito de ella para no llamarla más, o cambiando de número y de celular. Es que hay gente que le gusta vivir con las tinieblas. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, déjenme mostrar aquí, buscar un momentico. Somos hijos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a buscarlo. Póngale cuidado aquí a esto. Póngale cuidado a esto. Primera de Tesalonicenses 5. Versículo 1 en adelante. ¿Quién lo lee, por favor? Versículo 4 en adelante. ¿Quién lo lee? Segunda, 5. Ah, sí, segunda, ¿cierto? ¿Es segunda? Sí, segunda. No, primera. Sí. Segunda no tiene 5, primera. primera. Sí, primera. Dale. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprendan como ladrón. Siga, por favor. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo. Entonces, porque no... nótese algo. Nosotros somos del día. Los cristianos no tenemos nada que estar haciendo en la noche por ahí a la 1, 2, 3 de la mañana, a menos de que sea saliendo a la vigilia. Pero imagínese los hermanitos saliendo de la vigilia y el otro hermanito saliendo de la taberna. ¿Usted cree que eso es un hijo de luz? Por eso dice, mire, vigilemos de noche. ¿Quieren hacer algo de noche? Hagan vigilia. Pero de resto, la noche es ¿para qué? A dormir. De descansar. A descansar. Para dormir.
Y aquí hay más de uno que anda con problemas mentales, físicos, porque no puede dormir. Mire cómo la primera separación en nuestra vida es comenzar a ponerle orden a las cosas. Jorgito, tú estabas leyendo Génesis, ¿cierto? Versículo 5, por favor, en adelante. Sí. Separó Porque Dios la luz de las todos tinieblas. vosotros- Versículo 5, ¿qué dice? Porque todos vosotros sois hijos No, de no, luz no, e no, hijos no. del día. Jorge, Génesis 1.5, tú estabas leyendo Génesis. Tú estabas leyendo Génesis. Génesis 1.5. Ya. Entonces, Sí. la primera separación, ¿cuál Y fue? llamó- La primera separación, llamó ¿cuál Dios fue? a la luz. Qué pena, Jorge, un momentico. La primera separación es la luz de las tinieblas. Y le puso nombre. Siga, Jorge, por favor. Y llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Pare. E hizo Dios... Pare. Segunda separación. La primera, luz de tinieblas, y la segunda, aguas de las aguas. Oído, hay aguas para tomar y hay aguas para bañarse, para lavar ropa. Hay aguas para calentar la comida. El agua se encuentra en 3 estados: líquido, gaseoso y sólido. Pero usted no se baña con sólido y mucho menos con gaseoso porque se cocina. Pero usted no lava la ropa con sólido. Usted no enfría la bebida con líquido. O sea, el agua tiene su función, pero el agua que nosotros necesitamos para tomar y vivir no es la misma que usamos para bañarnos. Ojo con eso, que ahí inicia la sanidad. Hay gente que comete el error de sacar agua que la misma que se baña, tomarla. El agua de tomar debe estar purificada, hervida, tratada. El de bañarse no. El de lavar la ropa no. Entonces, ¿qué pasa? Había un agua que la mujer samaritana tenía, ¿se acuerdan? Y que Dios le dice a la mujer samaritana, yo soy el fuente de agua viva, le dice Jesús, y le dice ella, yo quiero de esa agua. Y ella le dice, tráigame al marido. No, mijo, si supiera, 5 maridos he tenido y el 6º tampoco es mío, le dijo Jesús. ¿Qué sed tenía ella? Tenía una sed de amor, de cariño. Pero el problema es que muchos están tomando un agua del mundo, no de Dios. Siga, por favor. Ahora el versículo 7, ¿qué dice? Jorgito. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Hasta ahí. Y llamó Dios... Un momentico. Ahí hubo otra separación, pero ya no lo llamó separación. ¿Cuál fue la separación? El agua de la tierra. Pero para que hubiera la separación, ya no le llama separación, sino le llama que juntarse. Y aquí podemos hablar de que Dios nos empieza a decir, sepárese de los amigos que a usted no le convienen y comience a juntarse. Proverbios capítulo 13, versículo 20, ¿qué dice? ¿Qué dice Proverbios 13, 20? ¿Quién lo lee, por favor? Proverbio 13:20. El que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado.
Entonces, hay muchos que se les olvidó antes de la escuela. Y antes de la escuela era unos niños fluctuantes, se los llevaban de aquí para allá, de arriba y para abajo. Pero cuando llegaron a la escuela, ¿qué pasó? Empezaron a andar con los de la escuela todas las mañanas, todas las tardes, y empezaron a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Por qué? Porque como el que anda entre lobos aprende a aullar. No, hermano, no podemos decir eso. Bueno, el que anda entre la miel algo se le pega, tampoco se puede decir eso. Bueno, el que anda con sabios, sabio será. Pero júntese con necios y ¿qué le va a pasar? Por eso yo le digo a muchos, no dejen los grupos. Si a usted le ha funcionado y ha crecido, modérese y siga caminando. Porque ayer leíamos eso, fue esta mañana, no me acuerdo. ¿Fue esta mañana? No, fue ayer. Ayer en la noche. Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, mi padre el labrador. Alejados de mí ustedes no pueden hacer nada. Y enseguida dice, permanezcan ahí. Uy, el diablo cómo es experto en sacar gente, ¿no? Vea, los va sacando uno y ellos no se dan cuenta que en unos meses caen otra vez. Por eso sepárese de la gente que no sirve y únase a cristianos que valen la pena. Eso se llama santidad. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Mire, ¿quién levantó la mano? ¿Alguien mandó un mensaje? ¿Alguien levantó la mano? Carlitos, cuéntanos, ¿qué quieres decir? Con las personas que son de buen corazón, pero no asisten a ninguna iglesia. Bueno, ahí es donde yo debo separar mi pensamiento del pensamiento del mundo. ¿Sí me hago entender? Lo primero que debemos aprender es que Jeremías 17:9, ¿qué dice, por favor? Jeremías 17:9. Carlitos, presta mucha atención a esto. Yo debo empezar a pensar lo que Dios me dice que debo pensar. ¿Y qué dice Jeremías 17:9? Amén. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Y qué dice Romanos capítulo 3? Romanos capítulo 3. ¿Dónde me perdió Romanos? Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Léalo, por favor. Romanos 3, versículo 10 en adelante. ¿Qué dice? Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Siga, por Todos favor. se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de su lengua. De sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Pare ahí, por favor. Entonces le voy a responder a Carlos. Mi querido amigo, todos los que usted ve aquí, ¿qué dijo Jeremías del corazón de la señora Marta Zafra Calderón? Es engañoso. Y perverso. Ajá. ¿Qué dijo Pablo en Romanos? Que el corazón de Willington, ¿cómo es? Por eso necesitamos nacer de nuevo. Entonces nosotros empezamos a caminar con gente que ha nacido de nuevo y que Dios les dio un nuevo corazón. Y los que no van a la iglesia, no leen la Biblia y oran, Dios les dio un nuevo corazón. No.
Ahoritica, Carlitos, lo que pasa es que Carlos tiene una edad joven, entonces Carlos le va a dar duro cuando aprenda que por aquí te dicen mi amigo y por detrás te están haciendo otra cosa. Imagínense, hermanos, si es difícil entre cristianos, entre hermanos en Cristo es difícil, que nos amamos, nos queremos y le andan dando a uno puñaladas por detrás y llamando a los hermanos a hablar mal. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Que los mismos que te dicen te quiero, después dicen que tú eres A, B, C, D y hablan con otros pestes de ti. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Y aún así la Biblia dice que debemos seguir entre nosotros. Por eso llamo a la santidad. Todos nosotros debemos apartarnos y llega un día donde tienes que apartar la lengua del mal, tus ojos de lo que no debes ver, debes apartarte de un trabajo que a Dios no le guste y me van a disculpar, no se vayan a poner bravos conmigo, pero portero de un prostíbulo yo no creo que haya un cristiano, ¿o sí? No, yo soy cristiano y me tocó ir a trabajar hoy en la discoteca. ¿Cómo? ¿De verdad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será posible? Carlos, levantaste la mano. Mientras Carlos habla, por favor, nos vamos a Hechos, capítulo 18. Dale, Carlos, ¿qué quieres decir? Y si él lo hace por necesidad. ¿Cómo? Que si esa persona hace eso por necesidad. Listo, ya te voy a contestar. Hechos 19, 23. ¿Quién lo lee, por favor? Hechos 19, 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos los obreros del mismo oficio, dijeron: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Ahí está la necesidad, ¿no? Carlitos, ahí está la necesidad. Ese es el trabajo nuestro, ¿verdad, Yadira? Ay, Dios mío. ¿Qué más dice? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces nótese que el versículo 26 dice que Pablo, con la predicación de que los que se hacen con la mano no son dioses, ha apartado a mucha gente. ¿Qué fue lo que pasó? Que Demetrio llamó a los orfebres, a los artesanos, y les dijo: mijo, se nos está quebrando la empresa, a esos tipos hay que matarlos. Usted más tarde lee. Entonces, con el respeto que ustedes merecen, y yo sé que aquí hay muchos que les han dicho: Edelmira, ¿dónde está Edelmira? ¿Ah? Señor. Edelmira, hazme aquí un trabajo, una decoración, y me le pones la Virgen María en toda la mitad. ¿Y sabe qué ha dicho Edelmira? 1,5 millones de pesos y se perdió la platica porque no lo voy a hacer. Gladibel, unas uñitas ahí con la Virgen María, ¿me las haces? ¿Con otros dioses? No, nada que ver. Eso se llama ser santo, ser apartado. Madre el micrófono, madre el micrófono, madre el micrófono. Está tecleando y está escribiendo. Ojo,
cuando hablemos de santidad, recuerden, para terminar, ¿qué dice? Un momentico. ¿Qué dice? ¿Dónde está? Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. ¿Qué dice, por favor? Ya para terminar. Y esto le va a doler a muchas personas, pero está escrito en la Biblia. ¿Hebreos qué? 12, 14. Y le voy a pedir el favor que lo lea correctamente. ¿Qué dice? ¿Quién lo encontró? Y léalo correctamente la persona que lo lea. Hebreos 12, 14. ¿Qué dice? Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, Ya lo leyó sin la mal. cual nadie verá. Ya lo leyó mal. Léalo correctamente. Seguid la paz con todos y la santidad, No. sin la cual nadie ve al Señor. No. Bueno, Oye, hay una coma ahí. no, eso Ahí no, dice, eso no es lo que estoy seguid hablando. la paz con todos. No, eso no es lo que estoy hablando. ¿Cómo se lee correcto? Ah, así. Ah, ya. A ver. Carlitos, ¿qué quieres decir? Seguid con todos y apartarse. Sin apartarse. Porque el que no se aparta no verá a Dios. Y ese es el problema de muchas personas que llegan a la iglesia con un corazón y nadie les enseña que para que usted pueda ver a Dios, tener respuestas de Dios y que Dios le responda a usted, usted tiene que empezar a apartarse. Ahí está el caso de Charles Darwin, Sigmund Freud, Karl Marx, Immanuel Kant, los fundadores del comunismo y el ateísmo, todos ellos judíos, hijos de pastores cristianos, y como Charles Darwin, que el que inventó que escribió sobre la evolución, él un día dijo: Dios no existe porque mi hija se murió. Le oré para que se sanara y se murió, pero nadie le enseñó a él que primero hay que apartarse. Mire, vamos a dar hasta aquí porque son las 9:05 de la noche. Nos vemos el lunes. Y les dejo a todos ustedes ese versículo. Si usted no se aparta, no va a ver a Dios. Apártese de esas amistades que no creen en el Señor. Tarde o temprano te van a sacar los ojos y serán aguijones para tus costados. Eso lo dice, espere que no puedo terminar dejando ese versículo al aire. Eso lo dice Éxodo 34, Éxodo 34, versículo 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar ante Acera, la Virgen María. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por eso no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses. Te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando a sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. ¿Eso qué significa? Apartado. Espera que no encontré, como tengo como 50 versículos en ese texto, yo se los voy a buscar rápidamente. No se me vayan a ir, ya vamos a terminar. Números 33, 55 al 56. Podríamos hablar este tema de la santidad toda la noche, porque lo que hay es versículos que nos dicen
te apartas. Número 33, versículo 55 dice: sino que echaréis a los moradores del país de delante de vosotros. Sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Dios les bendiga. Nos vemos el lunes.